Estamos en la ciudad de Nápoles. Justamente a mis espaldas está el monte de Sant'Elmo, un lugar de muchísima importancia para todos los napolitanos, pero de modo particular para toda la familia teatina en el mundo. En ese lugar, la madre Úrsula Benincasa tenía profundos encuentros con Dios nuestro Señor, en los que le pedía constantemente trabajar, fatigar por la reforma de la Iglesia. Madre Úrsula Benincasa, fundadora de las religiosas teatinas de la Inmaculada Concepción, nació en esta misma ciudad alrededor del año 1550. Desde muy chica tuvo muchas pérdidas, aunque vivía en una familia muy unida, tuvo que sufrir la pérdida de su padre, más tarde de su madre. Siguió muy unida a sus hermanos. Su hermano Francisco, sacerdote, era el gran pilar de la familia. Sin embargo, con solo 20 años, este joven sacerdote muere. Y las hermanas, junto con otro hermano, terminan viviendo juntas. Es verdad, con algunos sobrinos, Úrsula, pero buscando siempre esta unidad familiar que las caracterizó. Úrsula Benincasa desde muy chica fomentó su vida de piedad, de devoción y sobre todo mediante la meditación mental, la vida de oración profunda. Ya desde muy joven empezó a tener experiencias místicas. Incluso se la paragona un poco con Santa Catalina de Siena. Debido a esto, tiene que dejar su hogar en uno de los lugares más poblados todavía hasta el día de hoy, en la ciudad de Nápoles, que es cerca de Vía Torino, en el llamado barrio español, para dirigirse a aquella montaña que les mencioné al principio, a Sant'Elmo, un lugar más alejado para poder seguir con su vida de meditación. Un pequeño éremo para ella y sus hermanas, para su familia, para sus sobrinos. Sin embargo, los napolitanos, conociendo esta fama, la van a seguir, van a pedir su intercesión, van a pedir que rece por toda la ciudad. Madre Úrsula, desde joven, ha tenido experiencias místicas y en el 1582 recibe una muy particular. Jesús le revela que desea la reforma de la Iglesia y que ella tiene que fatigar por esa reforma. Tiene que ir a Roma para pedirle al Papa que reforme a su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Insistentemente se dirige Madre Úrsula al arzobispo de Nápoles y le pide este permiso para ir a Roma. El arzobispo termina accediendo y ella se dirige a la ciudad eterna, donde tampoco la va a pasar muy bien. Llega a poder explicarle sus razones, sus motivos a Gregorio XIII, en aquel tiempo el Papa. Sin embargo, después de ver el Papa sus experiencias místicas en la corte, tiene que compadecer ante el tribunal de la Inquisición. Podemos ver que el tribunal de la Inquisición no solamente juzgaba los casos de herejía, sino también estas experiencias místicas, que eran tantas en esa época, y por lo tanto bajo sospecha de falsedad ante la Inquisición. Madre Úrsula pasó varios meses en Roma siendo juzgada por el tribunal de la Inquisición. Y a la cabeza de ese tribunal estaba otro santo, San Felipe Neri, que fue aquel que la examinó si eran verdaderas, certeras sus visiones. Se llegó incluso al punto de no concederle la comunión, que a ese tiempo ella ya la hacía con frecuencia, diariamente. Y en ese momento Madre Úrsula sintió que se moría. Sin Jesús sacramentado, sintió que su vida no tenía para nada sentido. Hasta que después de varios días volvieron a acercarse a darle la comunión y ella recuperó esta vida. Madre Úrsula nos recuerda también en su vida, en la experiencia cotidiana, en su experiencia de fe, lo importante que es para un cristiano la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Él es fuerza para nuestro caminar. Y así como después de muchos días estar sin alimento, una persona puede morir, también nuestra alma puede sentir la muerte sin tener la experiencia frecuente de Jesús sacramentado, Jesús presente en la Eucaristía.
después de varias pruebas muy duras, por cierto, y también muy humillantes hacia Madre Úrsula, el tribunal la absuelve y considera que sus manifestaciones místicas son sinceras, son reales y por lo tanto provienen de Dios. El mismo Felipe Neri le prometió que se encontrarían juntos en el paraíso en un futuro. Madre Úrsula vuelve a su querida montaña, nuevamente esta que tenemos atrás. Y al otro año funda la Congregación de Oblatas de la Inmaculada Concepción de María. Madre Úrsula es una gran devota de la Inmaculada Concepción de María. Incluso también en el monte San Telmo pide erigir una iglesia en honor de la Inmaculada Concepción. Si recordamos recién el dogma mariano de la Inmaculada Concepción, va a ser decretado a mitad del 1800. Madre Úrsula, hacia fines del 500, pide construir esta iglesia en honor de María Inmaculada. Por último, y ahí encontramos a los teatinos, Madre Úrsula hacía dirigir a estas oblatas que se dedicaban a la oración, a la meditación mental y también a la educación de las niñas y sobre todo las niñas y mujeres que se encontraban desprotegidas, siendo dirigida espiritualmente y confesada por un grupo de teatinos. Estos le dicen que sería bueno para la reforma de la iglesia que fundara un grupo de religiosas también, pero en este caso de vida contemplativa, de vida en cierto sentido ermitaña, que aquella montaña sea un gran complejo de vida religiosa, de vida consagrada. Es más, estaba la propuesta de que 12 teatinos pudiesen vivir allá dedicándose a la vida contemplativa y atendiendo la vida sacramental de estas religiosas. No se llegó a cumplir esto de los 12 teatinos viviendo allá, pero sí, sin embargo, esta comunidad de romitas de vida contemplativa, de teatinas de vida contemplativa, viviendo junto a las hermanas de vida activa. Hermanas que rezan, que dedican su tiempo a la oración, al encuentro con el Señor, por el trabajo que hacen otras hermanas. Por último, un padre general que había sido confesor de las teatinas en el 1633, Mateo Santomagno, decide integrar a las teatinas a esta gran comunidad, a esta gran familia que son los clérigos regulares teatinos, para buscar juntos la reforma, porque se daba cuenta que la reforma que el clero llevaba adelante necesitaba del apoyo, del sostenimiento, de la oración de estas religiosas santas, de estas religiosas de Dios. Por lo tanto, a partir de ese año 1633, teatinos y teatinas formamos una gran familia. E incluso hoy las constituciones reformadas después del Concilio Vaticano II, en el número 94, dicen lo siguiente: la congregación de los clérigos regulares y las religiosas teatinas de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, vinculados de manera peculiar por una comunión espiritual, forman en el seno de la Santa Madre Iglesia como una más amplia familia religiosa, estrechamente unida por los lazos de la caridad y la tradición. Teatinos y teatinas en el mundo, como San Cayetano y como Madre Úrsula, buscamos, en primer lugar, por la reforma personal, la reforma de la Iglesia. El trabajo de los dos, teatinos y teatinas, incluso en lugares separados, están apoyados el uno por el otro, por la fraternidad y la tradición que hablan las constituciones. Pidamos todos juntos por intercesión de esta gran venerable, la Madre Úrsula Benincasa y el gran San Cayetano de Tiene, por la reforma de la Iglesia, por la reforma del clero, y para que siga mandando el Señor vocaciones a su Iglesia, de modo particular a esta gran familia que es la familia teatina.